Bienvenidos a este rincón del tejido del tiempo. Soy la narradora Multiversos. Mi existencia es un viaje sin fin a través de los ecos de realidades que muchos consideran ficción, pero que para mí son tan tangibles como el aire que ahora mismo llena vuestros pulmones. Hoy os invito a silenciar vuestro mundo. Dejad que la luz de vuestra habitación se atenúe y permitid que vuestra mente viaje conmigo hacia el borde de un abismo negro, donde la muerte no fue el final de un tirano, sino el nacimiento de un fantasma. Todo se quiebra en la órbita de Endor. La segunda estrella de la muerte, esa mole de acero y soberbia, está colapsando. Pero antes de las llamas hubo una traición. Imaginad el momento exacto. Darth Sidious, el hombre que doblegó a la galaxia entera, cae. Sus dedos, que una vez lanzaron rayos capaces de incinerar legiones, ahora se aferran a la nada mientras se precipita hacia el núcleo del reactor. En ese descenso, el tiempo se dilata. Para un maestro del lado oscuro, un segundo es una eternidad. Palpatine no siente arrepentimiento, siente una furia que quema más que el plasma del reactor. Ve el rostro de Anakin Skywalker, ya no el de su aprendiz Vader, sino el del hombre que ha vuelto a la luz. Y esa visión le produce una náusea espiritual tan potente que su voluntad se endurece como el diamante. Entonces ocurre el estallido. El cuerpo físico de Palpatine se desintegra. Sus células son arrancadas unas de otras por la energía pura del reactor primario. Pero su conciencia, su esencia oscura, se niega a dispersarse. Es aquí donde comienza el verdadero horror que los libros de historia nunca contaron. Imaginaos ser una conciencia sin ojos, sin manos, sin piel. El espíritu de Sidious se convierte en una mancha de petróleo en el tejido de la fuerza. Es un parásito cósmico que flota entre los escombros ardientes de la estación espacial. Alrededor de él, miles de vidas se apagan en el fuego, pero él es un vacío que absorbe ese dolor para alimentarse. No hay arriba ni abajo, solo existe el frío absoluto del espacio y el recuerdo de su propio nombre siseando en la oscuridad. El vacío no es silencioso para él, está lleno de los gritos de la fuerza que él mismo ha herido durante décadas. Pero Sidious es un arquitecto del mal. Utiliza las técnicas que una vez leyó en los holocrones prohibidos de los antiguos Sith, forzando a su espíritu a mantener una cohesión artificial. Se aferra a su odio como si fuera un ancla. Sabe que si se relaja, si permite que la paz lo toque, se fundirá con la fuerza y desaparecerá para siempre, y el emperador no sabe lo que es rendirse. Inicia entonces su desplazamiento. No es un vuelo, es un arrastre a través de las dimensiones. El vacío entre Endor y las regiones desconocidas es vasto, una nada que devora la luz de las estrellas más lejanas. El espíritu de Palpatine es una aguja de oscuridad cosiendo el espacio, moviéndose por corrientes de energía que solo los muertos y los dioses conocen.
cada kilómetro es una tortura. Sin un cuerpo que lo proteja, el alma del Sith está expuesta a las radiaciones estelares, a los vientos solares que intentan desgarrar su conciencia, pero él transmuta ese dolor en combustible. Cada vez que una estrella lejana intenta disolver su sombra, él responde con una marea de desprecio. Es una chispa solitaria desafiando a la inmensidad del universo, un rey sin trono que se niega a abandonar su reino de sombras. El viaje a través de las regiones desconocidas no fue una transición silenciosa, sino una herida abierta que recorría el cosmos. Sin la protección de una forma física, la presencia de Sidious era una anomalía, un tumor de energía negativa que distorsionaba la realidad a su paso. El espíritu del emperador no se limitaba a flotar, se proyectaba a través del hiperespacio profundo como una lanza de odio puro, y los sistemas estelares que tenían la desgracia de cruzarse en su trayectoria sufrían las consecuencias de su proximidad. Imaginaos mundos periféricos, lugares donde la paz era la única ley, viendo de repente cómo sus cielos se teñían de un color púrpura antinatural, una tonalidad que recordaba a la carne podrida bajo la luz de una luna enferma. En los planetas que su sombra rozaba, la atmósfera reaccionaba con pavor. Tormentas de rayos globulares, sin nubes que las engendraran, golpeaban las llanuras con una precisión malévola. Los vientos se convertían en alaridos y aquellos seres sensibles a la fuerza caían de rodillas, atenazados por visiones de un trono de piedra y una risa gélida que resonaba en sus cráneos. Palpatine, en su estado de vigilia incorpórea, se deleitaba con este caos. Cada desastre natural que provocaba involuntariamente era un recordatorio de que su poder seguía intacto, de que su voluntad era capaz de doblegar incluso las leyes de la termodinámica. Al pasar cerca de las grandes estrellas, el espectáculo era aún más aterrador. Las coronas solares, perturbadas por la masa de oscuridad espiritual que las atravesaba, reaccionaban con desprendimientos electromagnéticos de una magnitud nunca vista. Inmensos lazos de fuego solar se desprendían de los astros, proyectando pulsos que freían los satélites y las comunicaciones de sistemas enteros, dejando a civilizaciones sumidas en la oscuridad mecánica, preguntándose qué dios enfurecido acababa de pasar junto a ellos. Pero este ejercicio de poder no era gratuito. Cada tormenta desatada, cada estrella perturbada, exigía un precio en la cohesión de su esencia. Sidious recordaba las enseñanzas de Darth Plagueis sobre la manipulación de los midichlorianos, pero en el vacío del espacio no había vida que manipular, solo la materia inerte y la energía pura. Se vio obligado a realizar un esfuerzo de voluntad titánico para no dispersarse, para no convertirse simplemente en parte del ruido de fondo del universo. A menudo, en la profundidad de ese viaje que duró lo que parecieron siglos de agonía, el espíritu de Palpatine se encontraba con bolsas de nada absoluta, lugares donde ni siquiera la luz se atrevía a entrar. En esos momentos de aislamiento total, su mente se refugiaba en el rencor. Repasaba cada rostro de la rebelión, cada decisión de los Jedi y especialmente la imagen de la mano de su aprendiz, esa mano mecánica que lo había soltado al abismo.
Ese odio era su brújula. Mientras hubiera alguien a quien odiar, él tendría una razón para mantener sus átomos espirituales unidos. No era un viaje hacia un lugar, sino una huida de la inexistencia. Cada fenómeno atmosférico que dejaba atrás era una huella de su paso, un rastro de ceniza estelar que marcaba el camino hacia su destino final, un destino que solo él conocía, oculto tras los velos de la nebulosa roja que custodiaba el acceso a lo prohibido. El espacio mismo parecía encogerse ante su avance, como si el universo deseara expulsar esa mancha de negrura fuera de sus fronteras, hacia el olvido que le aguardaba en el mundo de los Sith. Después de lo que parecieron eones, una tenue señal, un susurro en la fuerza, que era más una resonancia de pura oscuridad que un sonido audible, comenzó a vibrar en la conciencia desgarrada de Palpatine. Era la llamada de Exegol, el planeta Sith, oculto tras las nebulosas de la nube de Akadese, se revelaba como un faro de blasfemia en la inmensidad estelar. Un mundo de piedra negra y tormentas eléctricas perpetuas, un cementerio cósmico donde la misma atmósfera se retorcía bajo el yugo de un mal ancestral. La llegada no fue un aterrizaje suave, sino una colisión brutal. El espíritu de Sidious, ya debilitado por su interminable travesía, se estrelló contra la superficie de Exegol, abriendo un abismo invisible en la fuerza. Sus acólitos, los leales cultistas del Sith eterno, habían esperado este momento durante décadas, habían sentido la perturbación en el vacío, el rastro de la furia del emperador, y habían preparado sus rituales en las profundidades de la ciudadela. En la sala del trono oculta, bajo las grietas de la roca que sangraban energía oscura, el espíritu de Palpatine comenzó a comunicarse, no con palabras, sino con proyecciones telepáticas que laceraban las mentes de los cultistas, órdenes concisas, exigencias que quemaban la psique. Traedme un recipiente, que la carne sea fuerte pero maleable, preparad el anclaje. Los acólitos, con sus túnicas oscuras y rostros marcados por la devoción al lado oscuro, se movían con una eficiencia fanática. Habían creado innumerables clones, recipientes vacíos, forjados en laboratorios arcanos que imitaban los experimentos prohibidos de Darth Plagueis. La visión de Plagueis había sido la perfección de la vida, la manipulación de los midichlorianos para crear vida eterna y estable. Pero Sidious, en su impaciencia y sed de poder bruto, había optado por una ruta más violenta, la transferencia de esencia, un método que prometía la inmortalidad a expensas de la estabilidad. El primer cuerpo clonado fue arrastrado al centro del círculo de runas Sith. Era una réplica imperfecta, una masa pálida de carne joven esperando su inquilino. Cuando la esencia de Sidious se vertió en él, fue como un torrente de lava incandescente irrumpiendo en un frágil vaso de cristal. Los ojos del clon se abrieron de golpe, un amarillo infernal brillando en la penumbra. Los dedos se curvaron en garras, pero la carne no pudo soportarlo. La piel se agrietó como el barro seco, los músculos se tensaron hasta romperse y en cuestión de segundos la réplica empezó a descomponerse. El hedor a putrefacción se extendió por la cámara.
un olor dulzón y corrosivo que los cultistas respiraban con fervor fanático. El emperador retiró su esencia de la carne moribunda con un grito silencioso de frustración. El cuerpo se desplomó, una pila inerte de materia degradada. Su poder era demasiado grande, demasiado corruptor para una vasija tan débil. Necesitaba recipientes más fuertes o un flujo constante de ellos. Esta no era la inmortalidad perfecta que Plagueis había soñado, esa simbiosis con la fuerza que permitía la vida sin fin. Era una condena, una existencia de dolor perpetuo, atado a una cadena de cuerpos que se pudrían incluso antes de que pudiera usarlos plenamente. La ira de Palpatine se manifestó como un pulso de energía oscura que hizo temblar las paredes de la ciudadela. No importaba, encontraría la manera, utilizaría lo que tenía, ordenó más cuerpos, más experimentos. La búsqueda de la inmortalidad había sido el gran propósito de Plagueis, y Sidious la había alcanzado, sí, pero con un defecto intrínseco, una carrera contra el tiempo y la descomposición, un ciclo interminable de transmigración y agonía. Mientras un nuevo clon era preparado, sus ojos amarillos, ahora en un cuerpo que ya mostraba signos de necrosis, vagaban por la cámara. Su mente, más clara ahora que tenía una forma, aunque efímera, comenzó a tejer las hebras del futuro. La galaxia había olvidado su poder. Los Jedi habían caído, pero un nuevo linaje había surgido. Era hora de que el juego se reanudara, y esta vez sería desde las sombras más profundas de Exegol. Desde su trono mecánico, conectado por una red de cables que parecían venas de acero, Sidious comenzó a orquestar el renacimiento de su imperio. No bastaba con sobrevivir, necesitaba una máscara y un puño. Así nació el proyecto de las marionetas de carne. En los laboratorios de Exegol, donde el aire sabía a ozono y a fluidos químicos, el emperador ordenó la creación de Snoke. Imaginaos los inmensos tanques de cristal soplado, donde flotaban cuerpos con columnas vertebrales retorcidas y rostros que eran una amalgama de cicatrices y genes robados. Snoke no era un ser con alma, sino un receptor biológico sintonizado con la frecuencia de Sidious. A través de él, el emperador podía proyectar su voluntad a través de la galaxia sin abandonar la seguridad de su tumba de piedra. Cada vez que Snoke hablaba, eran las cuerdas vocales de un clon las que vibraban, pero era la mente de Sidious la que seleccionaba cada palabra venenosa. Snoke fue enviado al vacío para recoger los fragmentos del imperio, para seducir a los ambiciosos y dar forma a la Primera Orden, un señuelo perfecto que mantendría a la nueva república ocupada mientras el verdadero plan se gestaba en el subsuelo. Mientras Snoke se convertía en el nuevo rostro del terror, bajo la corteza de Exegol el sonido era ensordecedor. El emperador no deseaba una flota, deseaba una orden final. Decenas de miles de destructores estelares de clase Syston comenzaron a ser ensamblados en hangares que desafiaban la lógica arquitectónica. Eran naves diseñadas con un único propósito: portar un cañón axial capaz de perforar el núcleo de un planeta.
Visualizad a millones de trabajadores, descendientes de los leales al imperio, que huyeron a las regiones desconocidas, viviendo y muriendo bajo la luz roja de las soldadoras. Generaciones enteras que nunca habían visto un cielo azul, que creían que el universo era una caverna de metal y que su único dios era el hombre pálido que habitaba en el trono. Sidious observaba los hologramas de construcción con una satisfacción gélida. Cada destructor era un clavo más en el ataúd de la democracia. Estaba creando una fuerza que no necesitaba suministros ni logística tradicional, una flota fantasma que emergería de los hielos de Exegol para dictar la sentencia final sobre una galaxia que se creía libre. Pero en medio de esta escala monumental, la mente de Palpatine siempre regresaba a lo microscópico, la sangre. La primera orden era su escudo, la orden final era su espada, pero él seguía siendo un prisionero de su propia carne corrupta. La búsqueda de un cuerpo perfecto, de un heredero que pudiera contener su inmenso poder sin deshacerse en cenizas, se volvió su obsesión más privada. Mientras los motores de iones rugían en las profundidades, Sidious susurraba en la fuerza, buscando el rastro de la semilla Skywalker. Sabía que la luz era fuerte en Ben Solo, el nieto de su ejecutor. Si lograba que el chico se rompiera, si lograba que el linaje de Anakin se postrara ante él, su victoria sería total. No solo política, sino espiritual. En la oscuridad de Exegol, el emperador sonreía con sus labios agrietados. El multiverso es vasto, pero para Palpatine todo se reducía a un solo tablero de juego donde él ya había movido todas las piezas, incluso aquellas que aún no sabían que estaban siendo jugadas. La venganza es un plato que los Sith prefieren consumir a lo largo de décadas, saboreando cada matiz de su amargura. Para Sidious, atrapado en la inmovilidad de su trono en Exegol, el tiempo se había convertido en su aliado más devoto. Mientras sus pulmones artificiales silbaban en el silencio de la ciudadela, su mente se proyectaba como un espectro hambriento hacia la luz de la nueva república. Su objetivo no era simplemente destruir a sus enemigos, era desmantelar su esperanza, pieza por pieza, hasta que el nombre de Skywalker fuera sinónimo de tragedia y ceniza. Visualizad al emperador observando a través del velo de la fuerza. Veía a Luke Skywalker intentando reconstruir lo que él mismo había pasado una vida entera aniquilando. Veía la fragilidad de esa nueva academia, los miedos ocultos de los aprendices y especialmente la oscuridad latente que dormía en el corazón de Ben Solo. Para Palpatine, el joven Ben no era solo un guerrero potencial, era el trofeo definitivo. Corromper al nieto de Anakin Skywalker, hacer que la sangre que una vez lo traicionó volviera a arrodillarse ante él, sería el cierre perfecto para su gran obra de teatro galáctica. A través de Snoke, Sidious comenzó a susurrar en los sueños del muchacho. Eran susurros de grandeza, ecos de la voz de su abuelo, promesas de un destino que sus padres, Han y Leia, temían y ocultaban. El emperador disfrutaba del aislamiento de Ben, de su sentimiento de ser un incomprendido. Que se sientan seguros, pensaba el Sith.
que crean que la paz es el estado natural de las cosas. Mientras tanto, él movía los hilos para que la nueva república se volviera complaciente, burocrática y ciega ante la sombra que crecía en las regiones desconocidas. Pero su odio no se limitaba a los Skywalker de sangre. Su obsesión se extendía a cualquiera que portara la chispa de la rebelión. Planeaba el retorno no como un conquistador que golpea a las puertas, sino como una enfermedad que ya está en la sangre antes de mostrar los síntomas. La orden final era su testamento, una flota que no solo traería fuego, sino el fin de toda resistencia posible. Quería que el universo viera cómo la última esperanza de los Jedi se convertía en el agente de su destrucción total. En su mente ya veía a Ben Solo transformado en Kylo Ren, quemando la academia de su tío, cumpliendo el destino que Anakin no pudo terminar. La simetría del mal le resultaba embriagadora. Finalmente, estaba la cuestión de su propia descendencia, los cabos sueltos de sus experimentos genéticos que vagaban por la galaxia. Sidious sabía que el poder siempre busca su camino de regreso a casa. No importaba cuán lejos huyeran, no importaba cuán profundamente se escondieran en mundos desérticos o planetas olvidados. El linaje de los Sith es una cadena de hierro que no se rompe fácilmente. Los años en Exegol no se miden por el paso del sol, sino por el ritmo de las máquinas de soporte vital y el goteo de la alquimia Sith. Sidious, ahora habitando un cuerpo que era poco más que un cadáver animado por la voluntad, comprendió que su existencia era un equilibrio precario. Cada respiración era un desafío a la naturaleza, una victoria robada al olvido. Pero en esa fragilidad, su mente se volvió más afilada que nunca. Ya no era solo un hombre, se había convertido en una idea, un nexo de oscuridad que mantenía unida a la Primera Orden en las estrellas conocidas y a los eternos Sith en las desconocidas. Su transición estaba completa, no porque su cuerpo fuera perfecto, nunca lo sería, sino porque su control sobre el destino era absoluto. Había logrado lo que Plagueis solo teorizó, existir como una entidad pura que utiliza la carne como si fueran meras vestiduras. En la penumbra de su ciudadela, rodeado por el susurro de miles de acólitos que cantaban su nombre en lenguas olvidadas, Palpatine se preparó para el acto final de su gran sinfonía de venganza. La contingencia, aquel plan que inició tras la batalla de Yavin, había dado sus frutos. La galaxia creía que el Imperio había muerto en Jakku, pero lo que realmente ocurrió fue una muda de piel. El emperador observaba cómo Snoke movía las piezas, cómo la base Starkiller comenzaba a succionar la energía de soles lejanos y cómo el miedo empezaba a filtrarse de nuevo en los sistemas estelares. Él era el arquitecto que veía su edificio alzarse desde los cimientos, sabiendo que pronto, muy pronto, la fachada de la nueva república se derrumbaría ante el primer soplido de su flota roja. Su espíritu, que una vez fue una chispa de rabia errante en el vacío, ahora era un incendio forestal que consumía la vida misma de Exegol para mantenerse encendido. Sabía que su tiempo en ese recipiente actual se agotaba, pero no le importaba. Había otros.
Había planes dentro de planes. Mientras el linaje Skywalker siguiera vivo, su juego continuaría. Se acomodó en su trono, permitiendo que los cables de soporte se hundieran en su espalda, y cerró los ojos, no para dormir, sino para observar, a través de los ojos de cada espía y cada sombra, el comienzo del fin. Y así, en el silencio eléctrico de un mundo que no debería existir, dejamos a Darth Sidious, un rey de ceniza, esperando su momento bajo un cielo de rayos eternos. Soy la narradora multiversos. He viajado por las grietas de este universo y os aseguro que la oscuridad nunca se desvanece del todo, solo cambia de forma esperando a que bajemos la guardia. Espero que este relato os haya permitido ver más allá de las estrellas, en ese vacío donde el odio y la ambición forjaron un imperio en las sombras. Ahora dejad que el peso de vuestro cuerpo se hunda en la calma, que las imágenes de Exegol se disuelvan en vuestra mente como la bruma al amanecer. El viaje por hoy ha terminado, pero el multiverso es infinito y hay muchas otras historias que aguardan ser rescatadas del olvido. Descansad en paz, si es que la galaxia os lo permite. Nos volveremos a escuchar muy pronto.